Muy buenos días, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo. Bienvenidos a esta hermosa y maravillosa exposición de la palabra de Dios. En esta mañana continuamos trabajando el capítulo 6, que viene posterior al capítulo 5, donde hemos hablado y continuaremos hablando hasta que Dios lo permita, de todo lo que es las características de un siervo, de un discípulo, conformado bajo el filtro del Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte ya hemos visto varias características de lo que es la piedad, lo que es un corazón sencillo, lo que es ocuparse del necesitado, lo que son las persecuciones por causa de la palabra y lo que es la diferencia entre aquel que dice creer y aquel que practica lo que cree. En esta mañana vamos a estar manejando el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, desde los versículos 9 al 13. Pero quisiera hacer un repaso rápidamente del capítulo 6, versículos 5 al 8, que fue el que nuestro pastor Jacobo Beomón estuvo trabajando la semana pasada. Esa cita dice así, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Allí vemos lo siguiente. Vemos que Jesucristo en ningún momento le está preguntando, está pidiendo opinión sobre si el discípulo va a orar o no. Como vimos en el episodio de la limosna, dice cuando deis limosna, o sea, Él está contando con que un discípulo la da. Y acá habla en el versículo 5, cuando ores. El punto para Jesucristo, para nuestro Señor Jesucristo, es que todo discípulo ora. Todo discípulo se dirige a Él. Todo discípulo le busca a Él constantemente en oración. El punto es, cuando yo oro, ¿de qué manera oro? Y es el punto acá que Jesucristo nos llama la atención. Dice que no como el hipócrita, porque aman el orar en pie. Es decir, aquí vemos a un tipo de hombre o mujer que asiste a una congregación que dice haber confesado a Jesucristo, pero le gusta ser visto, le gusta figurar, le gusta el protagonismo, le gusta la alabanza. Oye, cantas bien, oras bien, oye, qué maravillosa tus palabras. Y acá nos dice Jesucristo, no seas como. Y ahí enumera. Pero también me dice cómo debo hacerlo. Me dice cómo no y también me dice cómo sí debo. Me dice cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es decir, todo lo contrario. ¿Nos damos cuenta? Acá me está diciendo, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En fin, ¿qué es lo que quiero acá resaltar en este momento? Que al final de toda esta lectura, en el versículo 8, me dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Punto importante, para un discípulo, nosotros nos acercamos a nuestro Padre,
a nuestro Abba, a nuestro Adonai, a nuestro eterno Creador y Redentor, en la convicción de que Él es el Eterno. Él sabe todo, Él conoce todo. Él sabe qué cosas tengo yo necesidad porque Él me hizo, nos hizo. Él sabe de qué debilidad padezco y sabe cuáles son mis fortalezas porque así me diseñó, nos diseñó. De tal manera que en mi debilidad me apoyo en mi hermano que es fuerte en el aspecto en donde yo soy débil. Y de esa manera integro una parte de lo que es el cuerpo. Y de esa manera podemos edificarnos unos a otros. Por lo tanto, me dice que no me haga semejante a aquellos que les gusta recibir la gloria. La cita de hoy dice así, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así. Y fíjense que Jesucristo vuelve nuevamente sobre la misma línea. Él no está preguntando si vamos a orar o no. Él da por sentado de que nosotros oraremos. El discípulo va a orar y va a orar de esta manera. Y entonces comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo voy a leer de arriba abajo y luego lo vamos explicando. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aspectos importantes para tomar en cuenta dentro de este mensaje. Del Padre Nuestro, usted va a conseguir cualquier cantidad de mensajes en YouTube, en Internet, escritos, algunos maravillosos, otros que yo le sugeriría no los tome en cuenta. Pero el punto está que aquí empieza diciendo Padre Nuestro. En el hebreo, Abba. Abba. Abba dentro de un contexto familiar. Un Padre que está en los cielos, pero que nos escucha. Y para entender mejor entonces esta enseñanza, yo quisiera que buscáramos, ¿saben lo siguiente? En los evangelios, unos evangelios declaran algunos aspectos importantes de Jesús y otros detallan otros aspectos importantes de la obra de Jesús. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, Lucas hace detalle a este momento. Y quisiera que lo leyéramos para que veamos de qué quiero compartir. Versículo 1, dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quisiera que tomáramos en cuenta lo siguiente. Dice que estaba Jesús orando en un lugar. No me está declarando si era un sitio público, si era un sitio privado, si era de noche, si era de día. Pero dice que Jesús estaba orando. ¿Cómo es que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo y está orando al Padre? Bueno, Jesús nos está dando un ejemplo a los discípulos de lo que es la comunión con el Padre, porque una de las características de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que Él como buen maestro nos enseña con su ejemplo. Y en este caso Jesús estaba orando, pero ¿cuál es la diferencia cuando, como en muchas congregaciones y a lo largo de la historia de la iglesia, usted ve personas que dan unos talleres sobre la oración tremendos? Pero a la hora de orar estas personas no oran. O su oración
es escasa. Entonces, esa maravilla de la palabra como que pierde poder en esa vida. Pero pareciera ser que en aquellos hombres judíos que tenían una enseñanza de que había que orar 3 veces al día, todas viendo a Jerusalén, todas repitiendo una serie de peticiones que para ellos eran escritas, estos discípulos oyen a Jesús y efectivamente ven algo distinto. De tal manera que este discípulo le dice, enséñanos a orar. Esta gente sabe lo que es la oración, pero al parecer en Jesús están viendo una vivencia, una riqueza, una comunión que con el resto no lo tenían. Y por eso le dice, enséñanos a orar. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tanto sabe usted sobre la oración? ¿Qué tanta comunión tiene usted con el Espíritu cuando usted se acerca a ese altar? Vemos que si yo le preguntara a mis hermanos y hermanas que están en esta congregación y en tantas otras congregaciones, si usted ora, me van a decir que sí. Claro que oro. Y muchos quizás se ofendan ante esta pregunta, pero el punto es que cuando su opinión o su persona no es tomada en cuenta, muchas veces nos sentimos ofendidos y peleamos. Y la triste historia de la iglesia, que se dice Iglesia de Cristo, es que dentro de la congregación a veces hay unas guerras y unas contiendas que uno no se explica, como si usted y yo vamos al altar donde vamos a ser transformados, nos mantenemos, pareciera que en el tiempo igual. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios quiere, mis hermanos, hombres y mujeres, no con un momento de oración en la mañana o un tiempo de oración en la tarde. No, Dios quiere hombres y mujeres con vida de oración. Que oramos en la mañana, oramos en la tarde y constantemente oramos. Es que pareciera que no hay otra cosa que orar. No, sí hay otras cosas. Pero uno de los aspectos que aprendemos de Jesús, que tanto antes de las actividades como después de las actividades, Jesús se retiraba constantemente a orar. Esto en este tiempo es una actividad que es una batalla cuesta arriba. Hacer que la gente vaya a orar, esté en oración, se mantenga en oración, es un problema para muchos de nosotros. ¿Qué pasa cuando usted o yo o una persona que queda extraviada en algún sitio o en un desierto pasa hambre y lo consiguen, aparece como un sobreviviente? Y obviamente las condiciones son condiciones de sobreviviente. Bueno, espiritualmente muchos de nosotros tenemos nuestro espíritu a dieta. ¿Por qué? Porque no estamos orando, porque nuestra oración es escasa, porque nuestra oración se limita a un momentico en la mañana o a un momentico en la noche o a pedir, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero con sobrevivientes espirituales el poder de Dios difícilmente se va a manifestar. Busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Y dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En esta cita bíblica se nos está diciendo que nuestra oración no se limita únicamente a una petición. Señor, ayúdame aquí.
Señor, dame esto, Señor, concédeme aquello, sino que dice buscad. En la oración también hay una búsqueda de la presencia de Dios. Y también hay un llamar a la presencia de Dios y dice, y se os abrirá. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en el tiempo de oración hemos hallado algo nuevo? ¿Cuántos de nosotros en el tiempo de búsqueda de Dios hemos sentido que una puerta se ha abierto? Aquí dice buscad, buscad. Hermano, usted tiene un conflicto. Usted que me está viendo en este momento por esa pantalla, a través de internet o a través de esta grabación, tiene una situación que no ha logrado resolver, que no le ve la vuelta. Una enfermedad, un problema financiero, un problema de familia, está buscando la respuesta en el Señor. Busquemos la respuesta en la oración. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá. Buscad. Y Dios nos está diciendo, hallaréis. En la casa del Padre siempre hay respuesta. En la casa del Padre siempre está la solución. En la oración está la solución. En el Padre Nuestro tenemos entonces dos aspectos importantes. Uno, mi relación con Dios. Y otro, mi relación con el prójimo. Fíjense que en este Padre Nuestro se nos habla el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el hebreo, la palabra pan significa todo. Repito, en el hebreo la palabra pan significa o tiene una connotación de un todo. Por lo tanto, el todo de hoy, Señor, dámelo hoy, no el de mañana, hoy. Por lo tanto, en esta oración Jesús nos está diciendo, confórmate a la voluntad del Padre, conformémonos a la voluntad del Padre, entremos dentro de esa voluntad perfecta, creyendo de que para nosotros las provisiones que hoy necesitamos van a ser dadas. Él las tiene. Dame la provisión de hoy para el alimento. Dame la provisión de hoy para el transporte. Dame la provisión de hoy para la medicina. Dame la llenura de tu espíritu para ayudar al prójimo. Dame la llenura de tu espíritu para que cuando vea la necesidad me acerque y no me aleje. Dame ese pan, lo necesito. Entonces me está diciendo que me conforme a Él. Pero también me está diciendo, perdónanos nuestras deudas como también. Jesús está diciendo acá, porque este es un modelo de oración que el mismo Jesús nos está dando, donde Él me dice, como también yo perdono. Es decir, un discípulo no le lleva cuentas a otro, sino que perdona deudas. Y no nos metas en tentación. Entonces vemos esos dos aspectos, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Otro punto importante, mis hermanos, que quisiera compartir con ustedes dentro de esta exposición, es que la palabra de Dios nos dice que Jesús en los días de su carne, en medio de clamor y súplicas, aprendió obediencia. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Hebreos, en el capítulo 5, en los versículos 7 al 9. Dice así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante esta lectura, porque dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Yo esto lo he compartido con ustedes en otras oportunidades. Es Jesucristo, es nuestro Salvador. Es el que los ángeles dicen, llamará su nombre Emmanuel. Con nosotros Dios, con nosotros el Eterno. Y este personaje, ya adulto, dice que ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuánto tiempo en clamor y lágrimas pasa usted y paso yo?
Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. ¿Cómo hay temor reverente? ¿Cómo yo le demuestro a Dios que tengo temor reverente? Porque hay clamor, hay lágrimas, hay ruegos, hay súplicas constantes delante de Él. ¿Qué me lleva a hacer eso? La llenura del Espíritu. La convicción de mi necesidad de Él. ¿Saben cuándo esto no ocurre? Y es el gran peligro de la iglesia hoy en día, de que usted y yo pensamos que podemos llevar nuestra vida cristiana sin orar mucho, sin mucho ayuno, sin mucha oración, sin mucho fanatismo. Pero aquí me está diciendo que Jesús fue oído a causa de, y dice que fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Jesucristo fue perfeccionado. ¿Qué queda para usted? ¿Qué queda para mí? Ahora, ¿qué es esto tan importante que Jesús necesitó aprender? Entonces, una vida de oración me enseña a confiar. ¿A confiar en quién? En Dios. ¿Qué es confiar? Porque pareciera que confiar es que usted dice, bueno, yo confío, yo creo que Jesús vino al mundo. No, pero es que no es solamente eso. No es solamente que usted crea que Jesús murió y resucitó por usted. Es que en medio de los conflictos, en medio de las situaciones, en medio del día a día, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en la fidelidad, en la infidelidad, en la comprensión, en la incomprensión, yo le entrego a Jesús la brújula de mi vida. Señor, toma mi brújula. Mi brújula en este caso es mi confianza, mis conceptos, lo que yo creo que debe ser, mi formación, mi estructura. Porque usted sabe que todos siempre creemos que tenemos la última palabra. Ante los conflictos ajenos, la gran mayoría tiene la última palabra. Pero Jesús en la vida de oración me enseña, solo en la vida de oración, repito, en la vida de oración Jesús me enseña cuán grande es mi necesidad de Él. Y en medio de esa situación, el discípulo conoce al Padre, avanza, ya no solamente pide, ya también halla, ya también puertas le son abiertas. Y de esa manera él puede confiar, como aquel Abraham que fue llevado de Ur de los Caldeos a la ciudad que yo te mostraré. Bueno, Jesús nos va a llevar a un sitio seguro. Amén. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Creemos que la vida de un cristiano es una vida cómoda. Usted me puede estar escuchando a mí y usted puede decir, bueno, lo que pasa es que tú no sabes el tipo de vida que yo llevo. Tú no sabes las múltiples ocupaciones que yo tengo. Tú no sabes lo cansado que llego yo a la casa. Tú no sabes el tipo de trabajo que yo tengo, el tipo de cónyuge que tengo, las situaciones. Mira, hermano, no lo sé. Tiene toda la razón, no lo sé. Pero esta palabra está escrita para todos nosotros. Y el que la escribió sabía de antemano qué tipo de vida iba a llevar usted y qué tipo de vida iba a llevar yo. Por lo tanto, hacemos bien en creer y en obedecer. Acá nos dice Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. Levantándose muy de mañana. ¿Cómo dice? Tarde, 10 de la mañana. No, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Se acuerdan cómo empezamos diciendo? Aquellos que les gusta orar en las sinagogas, en el púlpito, parado con un micrófono, que lo pasen por internet y sea conocido. Aquí dice un lugar desierto, oscuro, muy de mañana. Allí oraba. Estamos hablando de Jesús.
Jesús se está levantando bien de mañana y le aseguro que el día anterior no fue un día cómodo. Porque basta que usted dé buenos frutos para que contra usted se levante una guerra a favor y en contra. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también allí, porque para esto he venido. Aquí varias cosas que es importante sacar en cuenta. Uno, el día a día de Jesús se traduce en un inicio donde entregamos el día a Dios, al Padre, donde buscamos su presencia, donde, como dice allí, pedimos, buscamos y llamamos. Repito, pedimos, buscamos y llamamos. Siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto. Usted y yo necesitamos encontrarnos con Dios en intimidad, temprano, en el día a día. Es lo que Jesús nos está mostrando acá como maestro. El maestro le pide al discípulo que copie el ejemplo que él da. Y el maestro, que aquí es Jesús, el rabí, nos enseña que él se levanta muy de mañana, siendo aún muy oscuro, sale, se va a un lugar desierto y allí ora. ¿Y qué hacen los discípulos que están con él tan clarísimo? Le dicen, todos te buscan, sal de allí. ¿Hasta cuándo vas a estar orando? ¿Te están buscando? ¿Y qué hace Jesús? Se aboca únicamente a ese lugar. Ah, bueno, mi suegro ya partió con el Señor. O está esperando ser levantado por el Señor, está descansando. Él tenía un dicho que decía, basta que el árbol de mango dé fruto para que todo el mundo le caiga piedra. Mientras ese árbol no tiene un mango, nadie lo ve. Espere que salga unos cuantos mangos para que usted vea. Eso es piedra parejo. En este caso, Jesús es un hombre con una vida, una agenda bien ajetreada, bien ocupada, donde todo el mundo quiere la atención, donde todo el mundo quiere respuesta, donde todos quieren sanidad, quieren restauración, y todo eso está bien. Pero el punto es que Jesús da una respuesta bien particular. Él no se queda allí, él dice, vamos a lugares vecinos. Y es el episodio donde él se monta en una barca y va a otro lugar, para que predique allí también, es decir, una vez que la palabra es dada, una vez que la obra ha sido hecha, Jesús considera que hay otros sitios donde también hay igual necesidad. El versículo 37 de este capítulo 1 de Marcos nos enseña que una vez que el fruto del Espíritu Santo, en el caso de Jesús, en sabiduría, en echar fuera demonios, en discernimiento, en palabra de poder, fluya, ese efecto liberador, sanador, restaurador, obviamente sobrenatural, sorprendió a todas las aldeas y sitios cercanos. Por eso ese versículo 37 dice, todos te buscan. Cuando usted y cuando yo dejamos que Dios nos use, cuando en esa oración diaria le estamos buscando, lo más probable es que le digan esto mismo, todos te buscan, todos te necesitan. Realmente no es que lo necesitan a usted, necesitan es lo que está en usted o está en mí. Eso es importante saberlo. Pero Jesús también da una respuesta acá y es esta, vamos a lugares vecinos. Es decir, si bien es importante que este mensaje sea predicado en todo lugar, en ese sitio en particular, también es importante que recordemos que hay otras personas que también necesitan esta palabra. Y por ello es necesario constantemente orar y que Dios envíe obreros a su mies para que usted, mientras está en un sitio, otros están en otro lugar, otros en otro sitio y cada uno haciendo la función dentro del cuerpo que Dios le asigne a cada cual. Amén. Bien, veamos también que
Acá dice que Jesús se levantó muy de madrugada, pero también de noche Jesús iba a orar. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 46 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera. Entre tanto, fíjense, él manda a los discípulos para que despidan a la multitud, para que vayan, mejor dicho, en el barco, en la barca. Y él se dedica a despedir a la multitud. Él se queda y dice el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús oraba entonces bien temprano en la madrugada y muy tarde en la noche después que había atendido a todas las personas que le había tocado atender. Una vida entonces con poca oración se traduce en poco poder espiritual, pero una vida con profunda oración también va a tener profundo poder espiritual. Aclaro el punto, no es el tiempo que usted o yo pasemos en oración, es el tiempo en que usted y yo nos acercamos al Padre nuestro, pidiendo, buscándole, hallándole. Dice Lucas, y Lucas nos confirma esta cita, capítulo 5, versículos 15 al 16, pero su fama se extendía más y más. Veamos que en cuanto los milagros o los aspectos sobrenaturales del Evangelio fluyen, esto es conocido rápidamente. Dice, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El Evangelio tiene esa doble función. La gente se acerca para escuchar y recibir el impacto de una palabra liberadora, pero también para recibir sanidad. Y el versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Nos damos cuenta? Un último aspecto que quiero compartir de nosotros, de este tiempo del Padre Nuestro. Acercarse al Padre Nuestro, al Eterno, al Adonai, al Yahvé o Yahweh, tiene un proceso y conlleva un proceso de transformación, y una transformación sobrenatural. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 28 al 35, dice lo siguiente. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Fíjense que Jesús de sus discípulos escoge un grupo de discípulos. Y entre tanto que oraba, fíjense, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero fíjense en qué estado están los discípulos. Y Pedro y los que estaban con él estaban, ¿qué? Rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Entonces veamos el siguiente punto. Estos discípulos son apartados por Jesús para ir a ese monte que se llama el lugar de la transfiguración, donde de alguna manera estos hombres pueden ver el aspecto glorioso que tiene Jesús antes de habitar en el cuerpo de muerte, en la carne. Y ve que allí están junto con él Moisés y Elías. Dice que la apariencia del rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué quiero yo resaltar en este momento? Que la práctica de la oración hace que nuestra vida vaya teniendo una connotación gloriosa, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque entonces en la oración que nos aviva, usted comienza a ver o comenzamos a ver
a entender, a mirar, a escuchar el mundo sobrenatural y nuestra vida comienza a ser transformada poderosamente. No sé si recuerdan la cita de Éxodo en el capítulo 34, versículo 29, que dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué maravilloso que nuestra vida pueda resplandecer después de cada tiempo de profunda y auténtica comunión con el Padre. Ese es el contexto del Padre nuestro. No es una oración o un rezo, como hemos aprendido, donde no sabemos qué estamos repitiendo y consideramos que es un amuleto para que nada nos pase o para cumplir. Es una guía, es un modelo, donde se nos enseña nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Es todo, dentro de esta enseñanza, sería todo lo que quisiera en este día compartir con cada uno de ustedes. Espero entonces, mis hermanos, que tengamos temor y temblor con todo este tiempo de enseñanzas y que realmente podamos vivir todos estos procesos, porque esto que aquí está escrito no es una historia para que quede en el pasado. Usted y yo necesitamos ser transformados. Usted y yo necesitamos experimentar lo que aquí está escrito. Y a menos que usted y yo experimentemos todo esto, este evangelio del reino será puras palabras, puros mensajes, y nada ocurrirá más allá de todo esto. Y qué triste para nosotros un día de un juicio donde Dios nos saque en cara que se nos dio la palabra, se nos explicó una y mil veces el secreto del poder para llevar una vida victoriosa y sencillamente pasemos por esta vida como que si nada ocurrió en nosotros y dejando una estela de sequía a nuestro alrededor por nuestra comodidad, por nuestra flojera o por nuestras características donde yo considero que estoy haciendo bien todas las cosas. La oración, mis hermanos, nos transforma. El Padre nuestro es una guía para ser transformados. Examinémoslo a la luz de la palabra y veamos que allí encontraremos un manantial de vida para ser transformados. Amén. Oramos entonces, mis hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos por cada persona que en este momento ha escuchado este mensaje, quizá por primera vez, o que quizá no había entendido la profundidad de esta palabra. Te rogamos para que nuestros corazones puedan ser inquietados a buscarte en la oración, a buscarte en ese altar donde fluye la gracia, donde fluye la vida, donde fluye el poder. Ayúdanos, Padre, a que nuestras vidas sean transformadas, que nuestros espíritus sean resplandecientes, donde la autoridad, el poder, la sabiduría y la unción fluye de manera natural en el día a día, en hombres y mujeres que viven confiados en que en el Padre nuestro nos dará el pan de cada día, donde nos dará la autoridad y la gracia y la misericordia para sobrellevar las ofensas, las incomprensiones y perdonar y ser libres para ir llevando ese evangelio de libertad a toda criatura. En tu nombre, oh Jesucristo, te pedimos por cada oyente. Te rogamos por cada lugar donde esta palabra llegará. Bendice cada hogar, bendice cada vida que escucha esta palabra. Toca cada corazón y cada mente, te lo rogamos. Imploramos tu favor sobre esta humanidad que en este siglo, en este presente año, estamos sufriendo los embates de esta pandemia COVID con todas sus variantes.
Te rogamos por tantas naciones en esta hora en tribulación. Te rogamos por esa nación de Afganistán, pero también por tantos países donde tu palabra es perseguida, donde tus hijos son perseguidos. Sé propicio a cada uno de ellos, fortalécelos en medio del momento de la prueba y sé tú ese Padre consolador que lleva la palabra de aliento en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Ayúdanos a nosotros a mantenernos en la brecha, en la oración, buscándote bien temprano y bien tarde, a fin de que nuestras vidas puedan resplandecer a la luz de tu presencia, a la luz de tu palabra, a la luz de la unción de tu Espíritu. En tu nombre, Jesucristo, muchísimas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, un placer haber compartido con ustedes. Les recuerdo que hay un chat de familia GSA donde todas las mañanas a las 6 hay un tiempo de oración. Hay también un tiempo de enseñanza en la mañana. Hay un tiempo de escuela para niños también en ese mismo chat. Y a las 9 de la noche hay un altar donde usted y yo podemos escuchar un resumen a diario de cortos espacios de las prédicas del domingo. Un gran abrazo entonces, esforcémonos y Dios nos continúe bendiciendo. Shalom.